Hola, hola, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Hoy vamos a ver el paso número 3 del Ministerio Reparador de Muros Caídos. Voy a comenzar haciendo una oración para, para que podamos comenzar este paso número 3. Padre eterno, gracias porque nos permites compartir de tu palabra el día de hoy. Te pido que tu Espíritu Santo sea el que hable a través de mí, que tu Espíritu Santo sea el que conmueva los corazones de las personas que vayan a escuchar esta palabra, Señor Santo, y que tu salvación sea sobre ellos. Bendícenos y toma el control de todo en estos momentos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar de un atributo de Dios, de un atributo maravilloso de Dios. Y el paso número 3 de este ministerio el tema es la ira de Dios. Hoy vamos a conocer un poco del atributo que es la ira de Dios. Bienvenidos a todos. Este ministerio es para las personas que quieren salir de alguna adicción, de la homosexualidad, del lesbianismo, prostitución, alcoholismo, de todo pecado que a Dios no le agrade. Entonces les comento que vamos a hablar del atributo de Dios, que es la ira. ¿Qué son los atributos de Dios? Son las características de Dios. La ira es una característica de Dios. Y la ira es algo de la cual a muchos no les gusta hablar ni predicar, pero que es tan necesario hablárselas, así como se les habla del amor de Dios. Vamos a comenzar por entender, por aprender qué es la ira. La ira de Dios y la ira del hombre. Vamos a ver las diferencias. La ira de Dios es la respuesta divina al pecado y a la desobediencia del hombre. La ira de Dios es justa, siempre está justificada, y les digo que es maravillosa, aunque a la gente le parezca que es algo malo. A mí me parece maravillosa porque la ira de Dios nos muestra siempre en lo que nosotros debemos cambiar en nuestras vidas. La ira de Dios siempre va a ser manifestada en nuestras vidas para nuestro bien. En cambio, la ira del hombre es diferente. La ira del hombre es enojo, irritación, cólera, le llaman muchos, es impulsiva, es vengativa. La ira del hombre siempre será para mal. Siempre nos ocasionará cosas desagradables, cosas malas. La ira del hombre, lo que nosotros sentimos, siempre nos va a traer consecuencias malas. Nunca será para nuestro bien, al contrario, siempre nos va a hacer daño. Por ejemplo, yo soy una persona que siempre fui esclava de la ira. Siempre tuve ira. Cuando anduve en el mundo, el enojo, la ira que a mí me daba, me hacía desearle la muerte a las personas. La ira que yo sentía me hacía hacer cosas para vengarme. Y siempre eran cosas muy malas, tenía consecuencias muy malas. Cosas que hasta el día de hoy pago. Porque todas las cosas que hacemos, todas tienen sus consecuencias. De todo lo malo que hacemos, vivimos las consecuencias, sufrimos las consecuencias. Entonces la ira del hombre, nuestra ira, nunca va a ser justificada, nunca va a ser para bien como la ira de Dios, que siempre es justificada porque es para nuestro bien. La ira de nosotros no, siempre nos va a llevar por mal camino, nos va a hacer tener consecuencias terribles. Cuando estamos viviendo en pecado, cuando estamos viviendo sin la presencia de Dios en nuestras vidas, cuando no conocemos
de Dios incluso, o que conocemos a Dios, pero y seguimos practicando el pecado, obviamente estamos viviendo separados, destituidos, alejados de la gloria de Dios. Estamos en enemistad con Dios. Vamos a leer, les voy a leer, si ustedes tienen ahí su Biblia, entonces léanlo junto conmigo, chéquenlo. Vamos a leer Efesios capítulo 2, versículos 3 y 4. Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, bueno, el 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Entonces, cuando no tenemos una comunión con Dios, cuando no nos hemos reconciliado con Dios, cuando no lo conocemos, nosotros somos hijos de la ira. Qué feo, ¿verdad? Hijos de la ira. En el mundo sin Dios somos guiados por el adversario, por nuestro enemigo, que es enemigo de Dios, y él es Satanás. Somos guiados por él y siempre ¿cómo nos guía él? Pues a hacer todo lo malo que se pueda, todo lo que vaya en contra de Dios. A él le encanta que nosotros estemos mal ante Dios y nos lleva de pecado en pecado. Vamos a ver unos ejemplos de la Biblia. Por ejemplo, en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, que es el libro de Génesis, que es el comienzo, vemos que Adán y Eva vivían felices. Ellos tenían cara a cara la gloria de Dios. Y ellos estaban muy bien, no sufrían, no pasaba nada malo en sus vidas. Cuando Dios los puso a vivir, Dios los tenía en el huerto de Edén. Pero cuando ellos pecaron, inmediatamente se alejaron de la gloria de Dios. La gloria de Dios ya no estuvo ahí con ellos. Y sus consecuencias fue que el enojo, la ira de Dios cayó sobre ellos, y a raíz de eso, Adán fue expulsado del jardín. Tuvo que vivir las consecuencias de su pecado. Él en el jardín no sufría, y al haber pecado, al alejarse de Dios, al estar en enemistad con Dios, tuvo que sufrir las consecuencias. Y así está hasta el día de hoy. Todos los que pecamos, todos sufrimos de eso. Dios, a lo largo del tiempo, y lo leemos a lo largo de la Biblia, muestra su gloria para con nosotros, para con la humanidad. Pero también muestra su ira, su enojo a causa del pecado que cometemos. Vamos a leer en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. Vamos a leer que hasta el día de hoy nosotros seguimos dándole la espalda a Dios. Siempre se le ha dado la espalda a Dios. Él nos muestra su gloria cada día, pero la humanidad, nosotros, las personas, el hombre, sigue dándole la espalda a Dios. Por eso es la ira de Dios. Miren, en el libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Quién era el Verbo? Cristo. Jesucristo es el Verbo. ¿Y qué han hecho con el Verbo? Con el Verbo
que fue hecho carne, ¿qué han hecho? Lo han rechazado. Hasta el día de hoy la gente sigue rechazando a Cristo como Dios. Entonces, eso es causa de ira. Eso es causa de ira. Esa es la razón de la ira de Dios. Por eso pasan tantas cosas en el mundo, porque siguen hasta hoy rechazando a Dios, porque Jesucristo es Dios. Siguen dándole la espalda, no creyendo en Él. Un claro ejemplo también en la Biblia es Faraón. Todo el poder que tenía él y todas las cosas que le pasaban, y él seguía pensando que él seguía de pie a pesar de todo lo que le pasaba. Pensaba que seguía estando de pie por sus méritos, por sus fuerzas, porque él se sentía que las podía todas. Nunca volteó su mirada al cielo, nunca reconoció que era por Dios, nunca confió en Dios. Por eso la ira de Dios vino sobre él también. El pueblo hebreo Israel, no fue agradecido, no confiaba en Dios cuando Dios les estuvo mostrando su gloria después de que los rescató, los liberó de Egipto, y en su caminar por el desierto no fueron agradecidos, no confiaron en Dios, no creyeron en Dios, inclusive hasta dijeron que mejor les hubiera sido morir. Fíjense hasta dónde llegó el pensamiento de ellos. Y la ira de Dios cayó sobre ellos. Mire, vamos a leer lo que Dios hizo con ellos en el libro de Números, capítulo 14. Números capítulo 14. Versículos 21 al 23. Números 14. Dice: mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Los desheredó. La ira de Dios cayó sobre ellos, y lo que les había prometido ya no lo hizo. Es muy triste eso, muy, muy triste. Miren, vamos a leer otros versículos en Romanos capítulo 1, versículo 21. Romanos 1, 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y reptiles. Volvemos a lo mismo, no dieron gracias, no somos agradecidos, no reconocemos que todo lo que tenemos es por el poder de Dios y no por el nuestro. El no agradecer a Dios es rebeldía. La Biblia lo muestra como rebeldía, es blasfemo. Somos soberbios, que pensamos que nosotros somos superior a alguien, que nosotros mismos podemos por sí solos, y no es así. Esto despierta el no ser agradecido, el no reconocer que todo lo que tenemos es por Dios. Eso también despierta la ira de Dios. En el Salmo 7, versículo 11, dice que Dios, miren, dice: Dios es justo, Dios es juez justo, y Dios está airado contra el impío todos los días. Si usted está pecando todos los días, Dios está airado con usted todos los días. Todos los días. Tiene que entender eso.
Eso es muy, muy triste y eso es terrible, estar en la mira del Dios airado. El no saber de las cosas de Dios. Del Evangelio, de lo que Él quiere para nosotros, de sus mandamientos, de todo lo que lleva, todo lo que es de Dios, nos lleva a tomar decisiones muy erradas, que trae consecuencias terribles a nuestras vidas. Entonces, y claro que esas consecuencias, al no tener el conocimiento de Dios, al no hacer lo que a Dios le agrada, nos lleva, perecemos espiritualmente. Estamos muertos. Cuando estamos alejados de Dios, cuando somos hijos de la ira, estamos muertos espiritualmente. Así de horrible es. Muertos espiritualmente. En Oseas, capítulo 4. Déjame se los leo. Oseas, capítulo 4. Acá está. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué triste este versículo. Léalo, medítelo. Por eso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se ve cómo fueron destruidas miles y miles de personas, generaciones, porque no volteaban a ver a Dios, no lo reconocían como su Dios, porque muchos de ellos se alejaron de Dios y no le inculcaban eso a sus generaciones, a sus hijos, a sus nietos, a todas sus generaciones, no le inculcaban, no les enseñaban quién era Dios. Entonces esas generaciones no tenían conocimiento de Dios y por eso perecieron también. Por eso fueron destruidos, porque no tenían el conocimiento, no había quien les guiara en eso tampoco. Entonces, por eso es la importancia de estarles hablando de las cosas de Dios, del Evangelio, para que usted sepa lo que a Dios le agrada, lo que usted debe de hacer, cómo debe de vivir, para que usted se lo enseñe también a sus generaciones, porque si usted no le enseña a sus generaciones lo que es, quién es Dios, lo que Dios es en sus vidas, ellos van a perecer igualmente que todas estas personas. Por eso es la importancia de saber y de leer la Biblia, de saber de Dios. La Biblia es la palabra viva de Dios. La Biblia es Dios hablándole a su vida, a su corazón. Nosotros siempre, los que hablamos del Evangelio, los que predican, los evangelistas, los pastores, todos los que hablan de las cosas de Dios, siempre, por lo regular, hablamos o hablan de un Dios de amor, de un Padre amoroso, de alguien que los ama, que los rescata. Todo es amor. Siempre les decimos eso, pero de muy pocas personas, yo puedo decir que casi no he visto, que les hablen, que les prediquen a la gente de la ira de Dios. Siempre queremos mostrarle el lado bonito, el lado perfecto del Evangelio de Dios, para que ellos quieran escucharlo. Pero así mismo como les hablamos del amor, tenemos que hablarles también de ese lado de la ira de Dios. Pero mucha gente no lo hace porque dice, no le voy a hablar de esto para que sí se convierta. No le hables de eso, del castigo, del infierno, no les hables porque después no se van a acercar a Él. Después les va a dar miedo. Y no debe ser así, debemos de hablarles que así como existe el cielo, existe el infierno. Eso es real y el infierno es un lugar de tormento donde usted, si en esta vida no decide agradarle a Dios, usted se va a condenar y usted va a ir a ese lugar de tormento donde no tendrá fin. Pero muchos no quieren. Dios nunca en la Biblia nunca ha ocultado su ira. Siempre ha hablado de su ira y habla muy fuerte.
Él en la Biblia habla fuerte acerca de su ira, acerca de que destruye al pecador. Eso nunca lo andamos diciendo. Y yo hoy sí se lo voy a decir, que si usted está en pecado, usted va a hacer ir sobre usted la ira de Dios. Eso es verdad porque lo dice la Biblia, no lo digo yo. Pero mucha gente no quiere hablar de eso por temor a que la gente no se convierta a Dios. Pero se les tiene que hablar. Tenemos que vivir teniéndole temor a Dios. Les voy a decir qué es temor. Dice, como temor de Dios se denomina en la Biblia que es el miedo reverencial y el respeto que según doctrinas como el cristianismo y el judaísmo dicen que deben guardarse a Dios. El temor bíblico es uno de los dones del Espíritu Santo que mueve a practicar el bien y apartarse del mal. Temor es tenerle respeto a Dios, no es tenerle miedo. Es que usted quiera agradarle, quiera cambiar su estilo de la vida, quiera dejar de vivir en pecado por agradarle a Dios, no por miedo, por respeto y por agradarle a Dios. En este día, hasta este día, Dios está irado, enojado con muchísimas personas en este mundo por todo lo que se está haciendo hasta el día de hoy, todo lo que está pasando en el mundo. Dios está irado, por eso pasan tantas cosas. Pero la buena noticia, lo bueno de todo esto es que Dios en su infinita misericordia no nos ha consumido, no nos ha destruido debido a la gracia de Jesucristo. Estamos viviendo en un tiempo de gracia, pero ese tiempo se va a acabar. Va a llegar un momento en que ya no vamos a estar bajo la gracia. Entonces tenemos que aprovechar este tiempo para arreglarnos con Dios y pedirle perdón a Él. ¿Cómo vamos a dejar de ser hijos de la ira? Hijos de ira. Es muy fácil. Aceptando a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Creyendo en Él. Creyendo que Él es Dios. Dios proporcionó el camino para ganarnos el favor divino. Permítame tantito. Dile a Anaí que si te los da. Sí, espérame tantito. Ahí te lo doy. Sí, espérame ahí. Ya, es que me interrumpe. ¿En qué me quedé? Dios nos proporcionó el camino para ganarnos el favor divino y es el arrepentimiento. Usted tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse porque le conviene hacerlo, porque si no va a sufrir graves consecuencias. Pero si no quiere hacerlo, no lo podemos obligar, nadie lo puede obligar. Esto es para los que quieren dejar de vivir en el pecado y no hayan una salida. Les quiero decir que la salida para todo pecado, toda práctica es Jesucristo. Jesucristo rompe cadenas, rompe ataduras, da libertad. No hay otro como Jesucristo. Entonces, tenemos que arrepentirnos. El arrepentimiento nos aleja del pecado y nos reconcilia con Dios al pedirle perdón. Y así dejamos de ser hijos de ira, hijos de la ira, y venimos a ser hijos de Dios. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos declaramos hijos de Dios. Así lo dice la Escritura. Entonces le digo, si usted no se arrepiente de sus pecados y no acepta el plan divino y perfecto de Dios, usted sufrirá mucho. La historia del rico y Lázaro muestran las consecuencias de las personas que no se arrepienten en vida. En vida tenemos
la oportunidad de arrepentirnos, de buscar a Dios, de pedirle perdón y de reconocer que sin Él no somos nada, que todo se lo debemos a Él. Vamos a leer Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Dice: Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Hoy es el día. Cada día que usted, cada día que amanece, que usted despierta, que usted respira, que usted sabe que está vivo, es la misericordia de Dios. Nuevas son cada mañana. Es la oportunidad que usted tiene de decir, gracias Dios, estoy vivo, y de ponerse a cuentas con Él. Todos los días Dios le da de su misericordia. Todos los días son nuevas. Todos los días son una oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, de arrepentirse, de dejar de vivir en el pecado. El pecado es muy, ¿cómo le diré? Atrae mucho, da una felicidad, es que no da felicidad, da placer, pero es momentáneo. Aparentemente da felicidad, pero es momentánea, es solo un momento. Como les digo, ahorita hay muchas personas, hay muchas homosexuales, lesbianas, adictos a la pornografía, adictos a las drogas, a prostitutas, todo lo malo, que ahorita dicen, somos felices, ahorita estamos bien y todo, y en efecto en sus vidas seculares les va muy bien. Y dicen, ahorita yo soy feliz, ahorita yo no necesito de Dios. O creen en Dios, pero como dice la palabra, que es, o sea, es de los dientes para afuera, porque su corazón está alejado de Dios. Entonces, ahorita, la palabra ahorita tiene corta duración, tiene final, no es eterno. Ahorita sí son felices, pero va a llegar un día, y no muy lejano, que ya se les van a empezar a sentir y van a empezar a vivir las consecuencias, ya no van a saber que tienen un vacío, que por qué si todo lo tienen pareja y todo, y aún así se sienten vacíos. Es porque ese vacío lo tiene que llenar Dios, lo tiene que llenar Jesucristo. Y al momento de ustedes recibir a Jesucristo en sus vidas, Dios va a cambiar todo. Hermano Carlos, Dios le bendiga, ¿cómo está? Entonces, lo que viven ahorita es momentáneo, en la homosexualidad, la prostitución, el lesbianismo, el bisexualismo, todo eso. No hay felicidad eterna, no, es solo un momento. Y se sufre mucho. Quizá usted sea lesbiana, homosexual, bisexual, prostituta, y ahorita diga que está bien, pero va a llegar un momento en que ya no va a estar bien, en que va a tener que buscar de Dios, y que entre más se niegue en buscar a Dios, entre más endurezca su corazón, más horrible sufrirá. De verdad, créalo, porque en esta vida, en ese estilo de vida, nadie es feliz. No es cierto. Son engaños de Satanás. Son engaños de él para que usted se rebele contra Dios y usted perezca, su alma se pierda y usted se vaya derechito sin escalas al infierno. Así es de claro. Es que él no quiere otra cosa. Él no quiere soltar almas para Dios. Eso no le agrada a Dios. Eso no le agrada a Satanás, porque él es el enemigo de Dios. Entonces no quiere que estén bien ante Dios. Él quiere que se pierdan. Dice la Biblia que Satanás vino a este mundo anda buscando a quien destruir, a quien robar. Les roba su identidad. Anda buscando a quien destruir, a quien matar. Es que él todo quiere para matar. No quiere nada más un ratito hacerlo sentir mal. No, es para toda su vida. Quiere que se pierdan.
quiere que usted no crea en Dios porque sabe que Dios es el único poderoso en este mundo que a usted la va a sacar adelante o lo va a sacar adelante. Hay muchas personas que viven engañadas. Así viví yo en el mundo, engañados, pensando que uno es feliz haciendo lo que le da la gana y no es cierto. Esas son mentiras de Satanás. Entonces, déjenme, les voy a leer otros versículos para terminar. Acá está mi hoja. Entonces les decía que Dios en estos tiempos Dios no ha cambiado en nada. Todo en Él sigue igual. Los que no queremos hacer caso somos nosotros y seguimos dándole la espalda como siempre. Ustedes están viendo todo lo que está pasando en el mundo, todo lo del aborto, de que se legalicen los matrimonios igualitarios, todo eso va en contra de Dios. Yo sé que a muchos no les gusta lo que les estoy diciendo hoy, que hasta les voy a caer gorda, pero no importa. No importa porque yo sé que en algún momento de sus vidas se van a arrepentir y van a necesitar de Dios. A Dios no le agrada como están viviendo. Hay muchas cosas que hacemos, no nomás es ser homosexual y todo eso. Cada día podemos estar fallando, entonces todos los días tenemos que estar poniéndonos a cuentas con Dios, orando, hablando con Él para que Él nos guíe. Sin Él no vamos a poder. Y si lo hacemos a un lado, vamos a terminar haciendo cosas terribles a nuestras vidas, que nos van a afectar mucho a nosotros y a nuestras generaciones. Entonces les digo que la única razón por la que Dios no nos ha destruido se llama Jesucristo. Tiene que buscarlo, tiene que aceptarlo, tiene que rendirse a los pies de Él, tiene que arrepentirse, pedir perdón. Y si usted dice, yo no he pecado, pues yo no hago nada malo, también arrodíllese y pídale perdón a Dios y dígale, Señor, si en algo te he fallado, yo no lo sé, pero tú sí lo sabes, guíame a eso y verá que Dios le va a mostrar en qué está fallando usted. Porque Dios es milagroso, Dios es poderoso y Dios lo sabe todo. Miren, vamos a leer Gálatas capítulo 6, versículo 7. Porque muchas personas siguen viviendo en pecado y hay mucha gente que se dice cristiana, que se dice que es pastor, que se dice que es evangelista, líder, lo que sea, y van a la iglesia y hacen todo a los ojos de nosotros, hacen todo conforme la Biblia y según ellos agradando a Dios, ¿verdad? Cumpliendo, pero llevan una doble vida. Hay muchos pastores que les gusta seguir frecuentando a prostitutas, tienen amantes, hay muchos líderes o lo que tiene solamente los que se congregan. Hay muchos que todavía viven en el homosexualismo, lesbianismo, prostitución, alcoholismo, todo lo malo que a Dios no le agrada. Entonces, déjeme decirle que si usted piensa que nadie lo ve, efectivamente aquí nadie lo ve, pero Dios sí lo ve. Y de Dios no se puede estar burlando, no puede estar jugando porque va a sufrir graves consecuencias. Tiene que creerlo porque si no después le voy a tener que decir, te lo dije, si no cree. Mire, Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si usted se arrepiente y anda conforme el Espíritu Santo de Dios, si usted se deja ser guiado por Él, usted va a ganar la vida eterna que Dios ha prometido por medio de Jesucristo. Miren, vamos a leer también Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. 28 al 31. Dice,
El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Cuanto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Todos nuestros pecados, como vivamos, todo va a tener su castigo. Y mire el versículo 31, dice, grábeselo, grábeselo por favor. Hermano David, ¿cómo está? Dios le bendiga. Ay, sé que hay personas conectadas, pero la verdad no sé quiénes son, pero les envío saludos. Dios les bendiga y deseo que todo esto sea de edificación a sus vidas. El versículo del capítulo de Hebreos 10, versículo 31 dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Va a ser horrendo si usted no se arrepiente. Será horrendo su castigo. Sufrirá. Antonia, ¿cómo está? Dios le bendiga. Grábeselo eso. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Si usted quiere seguir en pecado, lea este versículo. Y no creo que le vaya a agradar caer en manos del Dios vivo, porque tenemos un Dios vivo. Y Él lo puede todo. Y Él la va a estar viendo. Entonces, pues, les voy a dejar otro versículo para que lo mediten. Y también quería decirles acerca de Jesucristo, porque acá está este versículo. Miren, en Colosenses capítulo 1, versículo 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Y quién es Jesucristo? Si usted rechaza a Jesucristo, está rechazando a Dios. Entonces, piénselo muy bien, por favor, antes de seguir en pecado. Porque si usted sigue en pecado, usted está dándole la espalda a Dios. Usted, ahorita los que me vean, los que sepan de la palabra, ya no tienen excusa, no pueden decir, ay, yo no sabía nada de Dios. No, sí saben porque ya les estoy diciendo. En el Salmo, miren cómo dice el Salmo. Salmo 5. Ay. Fíjense que no lo hallo. Como siempre, se me pierde. Siempre tiene que haber un versículo que se me pierda. Pero hay muchos que dicen que Dios ama al pecador y aborrece su pecado. Pero fíjense cómo es el enemigo, que no puedo hallar el versículo, pero es en un salmo, y dice, en el salmo dice que Dios aborrece tanto el pecado como al pecador. Quería dejarles ese para que lo meditaran, pero no lo encuentro. Aquí está, dice: los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abomina Jehová. Entonces Dios aborrece a todos los que hacen iniquidad. Fíjense, qué triste es eso. Y estamos acostumbrados a oír, Dios te ama, no ama, aborrece tu pecado, pero a ti te ama y todo. No, pues la Biblia está diciendo otras cosas. La Biblia dice otras cosas a lo que nosotros solemos decirle a la gente. Entonces, Dios tiene misericordia del pecador.
tiene misericordia, porque es su creación. Dios tiene misericordia de su creación. Pero hasta ahí. Entonces, bueno, hasta aquí les voy a dejar acerca del paso número 3, que es la ira de Dios. Si usted no quiere experimentar la ira de Dios, por favor, arrepiéntase, cambie de estilo de vida, salga del pecado y vuélvase a Dios. Porque los días que estamos viviendo son malos, muy, muy malos. Entonces, todo lo que usted haga que vaya en contra de Dios va a hacer que caiga sobre usted su ira. Y como dice en Hebreos, en el capítulo 10, versículo 31, dice que horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Entonces, pues piénselo bien. Si usted necesita consejería, si usted quiere aceptar a Cristo y quiere que lo acompañemos, que lo ayudemos, puede escribirnos a esta página por inbox, y cualquiera de los que pertenecen a este ministerio se va a poner en contacto con ustedes. Si a mí me quieren contactar, a mí me encuentran en Facebook como Alejandra Castro. Ya le cambié el nombre, antes era Ale Castro, pero la gente piensa que soy hombre, entonces ya le puse Alejandra Castro, porque todos piensan que Ale Castro es de hombre, y como no tengo una foto mía ahí, piensan que es hombre. Entonces no, soy Alejandra Castro, así me encuentran en Facebook. Y estos pasos normalmente se van a estar transmitiendo los martes a las 3 de la tarde, hora de Chihuahua. Ahora México serían las 4. Pero ayer no lo hice porque aquí en Chihuahua estamos, en estos días hemos estado sin luz y pues sin internet, sin nada. Entonces ayer no pude transmitirlo, por eso se transmite hoy. Y no quería dejar pasar el tiempo de que no se transmitiera este paso, porque sé que hay mucha gente que quiere salir de la homosexualidad, del lesbianismo, de adicciones, y no tiene apoyo o no encuentra la salida, o quiere dejar de hacerlo y sigue cayendo en pecado. Entonces quiero decirles que sí hay salida, que nosotros los podemos guiar, aconsejar, porque en Cristo hay salida. Cristo es la solución a esos problemas que tiene usted en pecado. Yo le recuerdo que yo no soy pastora, ni terapeuta, ni nada de eso. Esto que les estoy transmitiendo no son terapias de conversión, son consejos, es la palabra guiándolo a usted, ayudándolo para que usted poco a poco pueda dejar ese estilo de vida. No es obligatorio. Esto es si usted quiere salir de esto. Entonces, bueno, aquí los dejo. Espero que el próximo martes sí no haya ningún problema para transmitirles, y les voy a estar transmitiendo el próximo martes el paso número 4 de este ministerio a las 3 de la tarde, hora Chihuahua, que será a las 4 horas de México. Y también de este ministerio también pueden contactar al hermano David Alvarado, que él está también transmitiendo los mismos pasos, pero él los está transmitiendo los martes a las 7 de la tarde. No sé si es el mismo horario de aquí, porque él está en Laredo, Texas, pero es a las 7 de la tarde. Y a él lo encuentran en su Facebook como David Alvarado, porque hay veces que algunos hombres necesitan consejería o necesitan hablar con alguien y quieren hablar con alguien que también pues sea hombre, no se dirigen tanto conmigo, entonces también a él lo pueden contactar. Les digo que como David Alvarado, él está ahí en Facebook también transmitiendo los mismos pasos, es el mismo ministerio. Entonces, bueno, hasta aquí los dejo. Dios les bendiga. Espero que, ya saben, cualquier duda o comentario, sugerencia, lo que quieran, nos pueden escribir a esta página. Y les recuerdo que los jueves ya tenemos la sección de entrevistas a diferentes personas que nos dan su testimonio de cómo Dios ha hecho el milagro en sus vidas, de restaurarles y de devolverles su identidad y de ayudarlas a salir de pecado. Gracias, Antonia. Dios la bendiga.
Ah, David Alvarado, es a las 6 p.m. en Chihuahua cuando él lo transmite, martes y jueves, a las 7, a las 6 de aquí. Ok, gracias, hermano. Sí, entonces, bueno, pues yo los dejo y me dio mucho gusto que sí se haya podido transmitir. Hay mucha necesidad de que la gente escuche de la palabra de Dios porque les digo que sí, hay mucha gente que sí quiere dejar el pecado y no sabe cómo, no sabe a quién dirigirse. Por eso se decidió hacer este ministerio, se decidió transmitir esto, porque no hay mucha gente que quiera hacer esto. Entonces, pues estamos aquí a la orden, lo que se les ofrezca, nos escriben y con mucho gusto los vamos a ayudar en lo que se pueda. Si hay gente preparada, hay pastores, psicólogos, lo que necesiten, se les va a canalizar, a guiar con ellos si se necesita. Y bueno, entonces los dejo. Dios les bendiga, les envío un fuerte abrazo y nos vemos el próximo martes si Dios lo permite. Y les recuerdo que los jueves a las 5 de la tarde hora México están los testimonios de nuestros hermanos para que nos acompañen y vean todas las maravillas que uno tiene que contar que ha hecho nuestro Dios en nuestras vidas. Bueno, muchas gracias, Dios les bendiga, hasta pronto, bye.